Si usted quiere traer su familia, cuando hay una actividad muy especial, yo he notado, por ejemplo, los profesionales, hermano, cuando allá en la universidad les van a dar su diploma, su título, su reconocimiento, su licenciatura, invitan gente, invitemos nosotros también, porque Dios nos va a dar algo especial, nos va a tomar en cuenta para servirle. Los que antes no servíamos, Dios ahora ha hecho que sirvamos, aunque sea para algo, ¿verdad? Así que estamos todos invitados para el día domingo, para el día sábado y el día domingo. Vamos de fiesta en fiesta. ¿Amén? Bueno, busque el libro de Nehemías. Y en el libro de Nehemías, que es uno de los profetas de Dios, los eruditos han identificado profetas mayores, profetas menores, tal vez por lo que escribieron, tal vez por lo que dijeron, porque las profecías de algunos, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, son profecías bien largas, pero hay otros que sus profecías son cortas, pero lo importante es que las profecías vienen de parte de Dios. Y esas profecías a más de uno de nosotros nos han beneficiado. Y entonces ahora, por ejemplo, en el libro de Nehemías, Nehemías tiene un nombre muy especial porque su significado es Dios ha consolado. Y de veras que sí, ¿verdad? Porque uno de los atributos de Dios es que es consolador. Y Él, cuando hemos estado en apuros, en aprietos, en situaciones difíciles, es nuestro consolador. No hay otro que nos pueda consolar como el Señor. Entonces, miremos en el capítulo 1, dice la palabra: en el nombre de Cristo Jesús. Estas son las palabras de Nehemías. Yo le pondría las memorias de Nehemías. Entonces, Nehemías, ese nombre es un nombre muy bonito porque dice: Jehová ha consolado de tiempo pasado. Porque uno de los nombres del Señor es que es consolador. Aleluya. Y esa es una verdad, porque en el Señor nosotros tenemos consuelo, tenemos esperanza. Entonces aquí está este libro y dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y es que Nehemías, aquí tomemos esto como una oración, pero una oración, hermano, ¿cómo podemos orar por una gente que realmente está frustrada, que está desmayada, que no tiene esperanza? Porque era una oración hacia los desterrados de Israel. Por ejemplo, hace pocos días usted vio en las noticias escritas, radiales, televisivas, que en los Estados Unidos una gran parte donde vivía una gente especial, pudiente, se incendió y se perdieron un montón de hectáreas de bosque, de casas, y fue un desastre todo eso. Y seguramente ahí también había gente, hermano del Señor, donde el dinero ya no tiene influencia, donde uno pierde todo, pero benditos aquellos que no han perdido la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque le conocen, hermano. Y entonces esta es una carta, una oración de Nehemías por los desterrados, por aquella gente que un día, hermano, Dios ya se los había vaticinado, se los había profetizado a este pueblo, que si ellos, hermano, no se deshacían de la idolatría, de las costumbres de las demás naciones, iban a venir ejércitos que los iban a cautivar, es decir, hacerlos cautivos, y les iban a dar una vida
que no tenían ni idea de cómo iba a ser su vida, y que si había habido sufrimiento, hermano, allá en Egipto, el sufrimiento ahora iba a ser peor. No vienen tiempos más fáciles, vienen tiempos más difíciles. El problema es si lo creemos, porque cuando tenemos techo, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos cosas, hermano, cuesta creer que podemos entrar en una dimensión como esa. Pues el único que habla acerca del futuro es el Señor. Aquí ya nos dice cómo va a quedar todo esto, y nosotros lo creemos. Solo lea un poquito el libro de Apocalipsis, y aunque no tengamos tanta inteligencia como para entender las figuras que están ahí, vamos a comprender por lo menos, hermano, cómo va a ser el final. Y entonces aquí estaba Nehemías, y estas palabras de Nehemías, hermano, que estaba pasando, él estaba pasando por un buen momento, tenía buen trabajo, estaba allá en Susa, donde había un palacio, y él era copero del rey, y el rey se echaba buenos vinitos, y el primero que probaba el vinito era Nehemías. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermano, la influencia era que envenenaban las cosas y envenenaban a los gobernantes. Entonces a Nehemías, no crea que por buena gente lo agarraron de copero del rey, ¿verdad? Sino que después, claro, le fueron teniendo confianza, porque Nehemías era un hombre recto. ¿Y dónde había aprendido esa rectitud? De Jehová de los ejércitos venía esa rectitud. Aleluya. Y entonces aquí está él sirviendo en la corte de Persia. Pero resulta que Nehemías, hermanos, Nehemías no tenía iglesia. Sí tenía pastor, porque su pastor era nada menos que Jehová de los ejércitos, sí, pero no tenía iglesia. Él no se podía reunir, pero a él le imprimieron sus padres, sus abuelos, sus tíos, la gente, hermano, le imprimió que había un Dios grande y poderoso, y ese Dios se llamaba Jehová. Ese Dios era el Shaddai, ese Dios era el Dios todo poder, y él lo creyó. Entonces aquí vemos en esta historia acerca de Nehemías, hermano, que de repente, porque las cosas se dan, de repente, hermano, vienen eventos en nuestra vida que cambian nuestra forma de pensar, que cambian nuestra forma de conducirnos, eventos que nos mueven, porque ahora podemos entender que el dinero, hermano, que es el Dios de este mundo, con D minúscula, sabemos que no es todo, hermano. Porque he conocido hombres con dinero y sin dinero, y hacen siempre lo que... Esa es una canción, ¿no? Que no son felices, porque la felicidad solamente procede de Dios, y nuestra felicidad se llama Jesucristo. Y entonces Nehemías estaba también, Nehemías era un desterrado. Mire, hermano, yo no sé la vida de un inmigrante, no la conozco. Tal vez alguno de los que está aquí sí la conoce, que tiene que caminar, que tiene que andar por montañas, que te pueden violar para darte de comer, o solamente por hacerte las cosas que se pasan. Yo no las conozco, hermano. No puedo hablar de eso, de lo que
de lo que significa, hermano, que aún a costa de la propia vida, de correr peligros, de tener necesidades fisiológicas que muchas veces no se pueden cubrir porque no hay cómo hacerlo. Y entonces ahora este hombre Nehemías, hermano, era un hombre de los desterrados. Ser un desterrado, ¿qué significa? No tener tierra. No tener tierra. Por eso el mundo está sin Dios. Y entonces el Dios del mundo es el dinero. El mundo se hace una imagen y le llora a esa imagen y dice que es el Dios. Pero nuestro Dios es grande y es poderoso. Y ese Dios no lo hemos visto, pero creemos en Él porque nos ha dejado la palabra. Aleluya. No nos volvamos evangélicos, por el amor de Dios. No nos volvamos religiosos. Que el evangelio empiece a correr por nuestras venas, porque el evangelio, como dijo Pablo, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ese es el evangelio, hermano, algo diferente. El evangelio a través de Cristo es el que llena nuestra vida, es el que llena nuestro existir. No tenemos conocimiento, no tenemos dinero, no tenemos fuerza, pero tenemos a un Dios grande que no nos ha dejado solos y no nos dejará. Entonces Nehemías, aunque no dice aquí, todavía no existían las Biblias. Es que eso es lo tremendo. Si nosotros hoy tenemos la virtud de tener Biblia, bueno, la leemos. Por eso en ese tiempo habían profetas, habían escribas, habían hombres que Dios usaba. Y este hombre Nehemías, que significa Dios ha consolado, estaba en la corte de Persia. Pero ¿sabe cómo les hablaba Dios a estos hombres? Cuando estos hombres se abstraían, se apartaban y se metían en oración. Y le cuento algo: Dios en la oración interviene. Interviene. A estos hombres, cuando se metían en oración, como este hombre Nehemías, hermano, Dios les hablaba. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, era un intercesor. Oraba por su pueblo que se había quedado cautivo allá en Jerusalén. Ahora él estaba en un lugar con uno de los príncipes persas, hermano, en una ciudad llamada Susa. Y este hombre tenía buena comida, era copero del rey. Y entonces el rey se echaba sus vinitos, ¿verdad? Era Nehemías el que, me imagino yo, con el azafatillo le servía su vinito. Y aquí está mi recibo, hijito, probalo vos primero, porque era muy frecuente el envenenamiento. Era una de las formas de matar a las personas. Y entonces venía Nehemías y delante del rey se echaba su vinazo, ¿verdad? Ay, dice usted, cómo me gustaría ser copero del rey. Entonces aquí estaba este hombre en la corte de Persia. No podía cantar cánticos al Señor, no tenía una Biblia, pero tenía la palabra en su corazón y en sus pensamientos. Y era un hombre de oración. El momento que tenía libre, que tenía libertad, oraba al Señor, así como usted oraba al Señor. Y entonces resulta que él oraba por Jerusalén, oraba por su patria, porque estaban pasando acontecimientos muy malos a consecuencia
de que el pueblo de Dios fue desobediente. Entonces vino el Señor y los entregó a los enemigos y se burlaban de ellos, pasaron escasez, los esclavizaron, les quitaron sus hijas, las mujeres, y entonces estaban viviendo oprobio. Oprobio es vergüenza, estaban pasando por situaciones extremadamente difíciles, hermano. Pero Nehemías tenía buena comida, si era copero del rey, tenía buena ropa, estaba en un lugar de honor, sirviéndole al rey. Cuando el rey quería beber, a Nehemías llamaban porque él era su copero. Pero de pronto, dice aquí la palabra, venga conmigo al versículo número 2, vino Ananí. Mire, ese nombre significa gracioso, hombre fiel, temeroso de Dios. Y entonces vino a Ananí, uno de mis hermanos, porque eran de la misma raza, aunque no era una familia consanguínea, con algunos hombres de Judá. Judá, acuérdese que Judá fue una tribu que realmente relevante, porque era la tribu que se levantaba primero, y Judá iba a la batalla y después iban las demás tribus. Pero ahora todo eso, hermano, se había terminado. Y entonces dice aquí en el versículo 2, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Casi las tribus estaban extintas. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad. Oiga esto, y por Jerusalén. Entonces, este hombre se interesó por los que estaban mal. Si usted busca a una persona que está mal, que esta persona no tiene recursos, que esta persona está muy limitada, ¿qué va a hacer esa persona con usted? Le va a pedir ayuda. ¿Y quién se interesa por los que piden ayuda? Si hasta uno le sale oyendo a los hermanos, ay, ese hermano como le pide a uno, sale por el otro lado. Porque en el Evangelio usted y yo estamos por una causa, necesitados de la presencia del Señor. Y hoy, hermano, estamos mejor que ayer y que antier, porque Cristo Jesús nos ha libertado del pecado y de la muerte. Entonces, oiga, cuando vino Ananí, uno de mis hermanos, no de sangre, ya lo dijimos, con algunos hombres de Judá. Acuérdense que Judá era la característica, que Judá eran los que iban al frente. Por eso se le atribuye a Judá la alabanza, porque están rompiendo los de la alabanza, ¿verdad? Ellos son los que inician cuando el pueblo está ahí endurecido, emproblemado, y cuando Judá va penetrando, vamos cantando, vamos adorando, vamos hablando nuestras lenguas, hay profecía. Judá es conquistador. Y entonces vinieron los de Judá, y le pregunté por los judíos. ¿Por qué le preguntó por los judíos? ¿Por qué pregunta uno por una gente? ¿Solo por saber? ¿O porque quiere ayudarle, porque tiene interés? Pues la pregunta de este hombre, hermano, porque Nehemías muestra aquí su tierna compasión, su amor, al preguntar por sus compatriotas, ¿cómo están? Uno cree que todos los que se van a los Estados Unidos están re bien, ¿verdad, hermano? No tengas pena, vos, venite, aquí tenés, venite cuando llegues ahí me avisas, y uno, mi amigo hermano, y le toca que quedarse en el suelo. Le toca que limpiar todo, tenés que trabajar para comer. Si no, el muerto a los 3 días llega, hay que sacarlo.
Y entonces, pero en él viene algo muy importante, hermano, que se empezó a mover y preguntó por los judíos que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, porque los había hecho cautivos Nabucodonosor, hermano. Y los judíos, yo me imagino a las mujeres, hombres paganos, bárbaros, hermano, seguramente violaban a las hijas de los varones que tenían hijas ahí, que las agarraban cautivas, las tomaban, vivían en el oprobio. Oprobio es un sinónimo de vergüenza. Desterrados, desplazados por completo. Entonces, por eso ahí dice, me dijeron, en el versículo 3, el remanente de los que sobrevivieron. Fíjese por qué nos peleamos nosotros hoy. Ay, ese hermano no me habla. Tan creído. Estos se las vieron a cuadritos. Si querían comer las mujeres, se tenían que meter con los soldados. Y seguramente hasta violaban a los varones. No lo dice aquí. Pero acuérdese que a ellos los hicieron cautivos, bárbaros, acostumbrados a la guerra, a matar hombres, mujeres y niños, no les importaba. Y entonces viene Nehemías y se interesa, hermano, y preguntó cómo estaban los judíos que habían escapado, que habían sobrevivido a la cautividad. Porque nosotros en nuestra pobreza, hermano, muchas veces en nuestra pobreza nos ponen frijolitos y ahí está el ajo. Ah, yo no como ajo. Esa es nuestra pobreza. En una oportunidad, ahora me recuerda el Señor, estuvimos en una casa dando un discipulado y de repente llegó un hombre, hermano, yo creí que era Yango por la gran capa que llevaba hasta abajo, hermano, era una gran barba. No, era un borrachito. Y entonces ese hombre un día, platicando yo con él en el discipulado, la segunda semana, volvió a llegar y yo le hice algunas preguntas y él me dijo, yo fui cristiano. ¿Y qué te pasó? Y me empezó a contar su historia y en eso, hermano, él se reconcilió con el Señor y me dijo, pero no tengo dónde vivir. Como de lo que encuentro en la basura. Y yo le estaba hablando de Cristo. Y entonces le dije, espérate, vamos a ver qué hacemos. Y me lo llevo a la casa. Y yo tenía un cuartito y entonces ahí lo dejaba encerradito. Y un día dije, yo no puedo tratar así al hermano, venga, siéntate aquí, hermano, comamos y todo eso, calentate unas tortitas, ahí comemos frijolitos y huevitos y todo eso. Y él dijo, no, hermano, yo tortillas recalentadas no como. Bueno, por eso aquí dice la palabra, estos hombres de Judá, les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. ¿Cómo podían estar los que sobrevivieron a la cautividad? Esos estuvieron cautivos, pero sobrevivieron a pesar de los tratos y todo lo que les daban, y habían regresado a Jerusalén. Mire, porque hay gente en el norte que son de aldeas y su sueño dorado es regresar a la aldea. ¿A qué comer jugotes? Yo no sé. Pero así somos nosotros los guatemaltecos, así somos de un pueblo, queremos regresar a nuestro pueblo, aunque sea paseando. Entonces, aquí estaba, y digamos, este hombre, Ananí, era un hombre
fiel y era un hombre temeroso de Dios. Y le pregunté por los judíos que habían escapado y habían sobrevivido. Nosotros somos sobrevivientes del pecado. Entonces sí podemos entender la palabra sobrevivir. Porque el pecado, su esencia es matar, destruir. Y nosotros somos sobrevivientes porque el pecado no nos pudo matar, porque llegó Cristo y ahora, hermano, no sobrevivimos, ahora vivimos porque Cristo está en nosotros. Por eso cantamos, por eso levantamos nuestras manos, por eso damos palmas, porque somos sobrevivientes. Y nosotros podemos dar testimonio de lo que es sobrevivir. Porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Y entonces él preguntó los que habían sobrevivido a la cautividad y preguntó por Jerusalén. Mire, puede ser que alguno de ustedes sea de un pueblo y tiene tiempo de no ir, y de repente se encuentra en el mercado un paisano. ¿Qué tal vos? Porque usted su identidad no la había manifestado, y que si en el pueblo le dicen jocote, y encuentra, ¿qué tal vos, jocote? Y voltea, es usted. Lo reconoció el paisano que vino, y usted tiene tiempo de no ir por allá. Y empieza a preguntar, mira vos, si todavía está la tienda de doña Chonita. No, fíjate vos que le dio fiado a muchos y quebró. Y dentro de los que le dio fiado es el que estaba preguntando. Y así. Y entonces, por eso aquí entendemos la palabra. Y vino este Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y le pregunté por los judíos. Estos eran los que pertenecían a la tribu de Judá, los que habían escapado y sobrevivido a la cautividad, y le pregunté por Jerusalén. El que estaba preguntando vivía con mucha comodidad, si era copero del rey. Y como copero del rey no iba a ir todo andrajoso. Le habían hecho vestiduras. Ahora servía a él al rey, y entonces se había vuelto copero. Y me dijeron, versículo 3, el remanente. Oiga, sobrevivió un remanente. El remanente de los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y en gran oprobio. Yo he oído personas que muchas veces, hermano, ante la situación tan difícil que están viviendo, se preguntan, ¿por qué no me morí en lo que me pasó, en el parto, en esto, en lo otro? ¿Por qué no me morí? Entonces ellos estaban viviendo realmente una calamidad. El remanente de los que sobrevivieron a la cautividad, oiga, en la provincia, mire cómo estaban en gran aflicción y en oprobio. El oprobio no significa más que deshonra y vergüenza. ¿Cuántos de los que están aquí, que eran tan pobres que en su juventud sus pantalones estaban remendados de las rodillas? ¿Cuántos de los que están aquí, pues no son tan viejos como yo, pero en ese tiempo no había pacas? En ese tiempo la ropita que uno tenía
Si se rompía, se la cosían. Y así teníamos que ir a la escuela con ropita remendada. Y así, por eso estaba hablando aquí, y me dijeron el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, habían estado cautivos. Por eso es gente que ha sido alcohólica, hermano. Y el Señor trata con esa insidia alcohólica y les quita ese espíritu alcohólico, hermano, y los hace libres. Muchas veces ellos tienen pensamientos que están en lo mismo y se levantan a veces asustados. Eso es lo que estaban viviendo los cautivos. Habían venido de la cautividad, estaban avergonzados, estaban nerviosos, estaban enfermos, no podían dormir. Habían sobrevivido a la cautividad, algo muy terrible. Estaban en la miseria, estaban afligidos, estaban oprimidos y estaban en pobreza. Y entonces había gran aflicción, había gran oprobio. Y la muralla de Jerusalén, que para Israel era una fortaleza, de seguro alguno debe haber dicho: ¡ja! Aquí estamos seguros. Usted no está seguro aunque se encierre en su casa, porque nuestra seguridad se llama Jesucristo. No pongamos nuestra seguridad en las cosas, sino que nuestra seguridad tiene que estar en Cristo. Sí, hermano. Entonces el remanente, unos poquitos que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, estaban en gran aflicción y oprobio. Y cuando uno está en aflicción y en vergüenza, hermano, que no tiene ni siquiera para comprar ropa, muchas veces pasan espíritus de muerte, porque uno se siente fracasado. Pero yo le tengo una buena noticia en esta noche, que a nosotros la victoria nos la dio el Señor Jesucristo. Somos victoriosos en Cristo, porque Él venció a la muerte, porque Él venció al pecado, y al tercer día se levantó con poder y con gloria. Y hoy, pero estos hermanos habían sobrevivido a la cautividad, era un remanente. Ahí estaban en gran aflicción, en gran vergüenza, miren, en deshonra, en vergüenza, como aquella mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Había un montón de hombres ahí, y seguramente mujeres también, porque le iban a dar su merecido. La ley decía que ese tipo de mujeres debía de morir lapidada. Y como nosotros, hermano, para aplicar la ley, Dios me guarde, somos muy exigentes para aplicar la ley. Y aquella gente religiosa era exigente para aplicar la ley, hermano. Y aquella mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, las personas dijeron: la ley dice que hay que matarla a pedradas para que aprenda el escarmiento. Y todos los que estaban ahí eran un montón de adúlteros. Por eso se quedaron anonadados cuando el Señor dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y entonces se sorprendieron ellos, y poco a poco las fueron dejando por ahí botadas, ya no hicieron nada. Y a la mujer le dijo algo muy importante: vete y no peques más. Ese es el evangelio. Vete y no peques más. Que no te interese la vida de otro, que te interese tu vida. Aleluya. Ese es el evangelio.
Y entonces vuelvo a releer el versículo 3. Me dijeron los que habían sobrevivido a la cautividad, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, oiga cómo estaban, en gran aflicción y vergüenza. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Mire, estaban en la miseria, estaban afligidos, estaban oprimidos, ahí estaban. Entonces, destruidas por Nabucodonosor, era una pesadilla. ¿Por qué era una pesadilla? Porque no la podían sacar de sus mentes. Por ejemplo, los que han tomado mucho alcohol, el Señor los liberta del alcoholismo, pero esos necesitan una administración especial, porque llegan otros espíritus que le llaman delirio tremens, que son pensamientos que vienen a la mente, y es gente que se puede hasta tirar de un puente, agarrar un cuchillo y matarse. No los dejan dormir, pero hermano, no los dejan dormir, tienen temores, tienen miedos, pero en la palabra yo leo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Entonces, repito, me dijeron el remanente, porque preguntó Ananías, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio. Oprobio, le dije, pues es una afrenta, significa vergüenza, ¿verdad? Y la muralla de Jerusalén está derribada, porque su confianza era en las murallas. Aquí no puede entrar nada, y estaban derruidas, sus puertas quemadas a fuego, destruidas, hermano, por los invasores. Mire, todo esto era una pesadilla y no lo podían sacar de sus mentes, porque el lugar donde trabaja Satanás es a la mente. Aquí en la mente te despierta. ¿Qué vas a hacer mañana? No tenés para la comida. ¿Qué vas a hacer mañana? Te vienen a cobrar. Mañana te sacan porque no has pagado el alquiler. A la mente. Y entonces aquí está hablando la palabra, estaban en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén estaba derribada y sus puertas quemadas a fuego. Miren, era una pesadilla. Y cuando oí, porque este es el informe que le dieron a Nehemías, cuando oí lo que me dijeron, versículo número 4, me senté, lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y estuve orando delante del Dios del cielo. Mire, aproximadamente 4 meses pasó él haciendo esto, ayunando. Se ha de haber puesto sequito, sequito. ¿Cómo se mira que nosotros no ayunamos? Aquí no hay secos, solo de espíritu. Y entonces aproximadamente 4 meses. ¿Por qué? Porque tenía un dolor en su alma, un dolor en su corazón. Cada vez que agarraba, hermano, la comida, porque él tenía buena vianda, era copero del rey, buena comida. Él no comía como los demás. Él tenía que comer la que comía el rey y probarlo antes. Y entonces cuando no caía muerto, ya era la aprobación de que no estaba esto envenenado. Cuando oí estas palabras, oiga lo que dice, me senté. Se sentó por un tiempo. Y cuando sintió, estaba llorando. Y cuando sintió, hizo duelo algunos días. Y estuve ayunando y estuve orando delante del Dios del cielo.
Aproximadamente 4 meses estuvo él haciendo esto, porque su gente estaba en pobreza y en esclavitud. Por eso es que nosotros tenemos que salir, hermano, ya no solamente aquí, sino a las calles, porque en las calles hay gente muriéndose, hay gente que no tiene esperanza, como usted y como yo estábamos antes, gente sin esperanza, pero creímos en Cristo, y Cristo no solamente es nuestra esperanza, sino es nuestro Salvador maravilloso, que pronto ha de venir. Entonces viene, y como no podía hacer nada, a veces uno no tiene fuerzas, a veces uno no tiene las condiciones, y aunque él tenía buena comida, pero dependía, hermano, de un rey. Y entonces este hombre empieza, dice aquí, me senté, lloré, hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo, aproximadamente 4 meses. Él rogándole al Señor, y le dijo: te ruego, oh Señor Dios del cielo. Lo hace con humildad y con reverencia al Señor, con santo temor, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Mire, hermano, que no nos importe cómo anda aquel, no, velemos por nuestra vida, que el gozo del Señor sea nuestra fuerza, que nadie pueda quitarte ese gozo, hermano, de alabar y de glorificar al Señor, el gozo de ofrendar. Si lo estás haciendo por obligación, guárdate tu dinero, pero que nadie te prive, si tienes felicidad y alegría, de darle al Señor, porque antes tal vez hasta robábamos, hermano, pero hoy queremos vivir una vida piadosa para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Entonces empieza la oración con humildad y con reverencia, con un temor puesto por el Señor, con un temor santo. Y le dijo: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, y grande y temible, que guarda el pacto, oigan lo que le está diciendo, y la misericordia para con aquellos que le aman. Guarda la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. 2 cosas, 2 atributos de Dios. Nehemías se los recuerda, no se los exige, porque conoce al Señor. Y dice acá, oigan, versículo 6, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración, no del copero, de tu siervo. Señor, yo siempre he sido tu esclavo. Señor, yo no soy nada, yo solamente sé que soy tu siervo, que la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche. Pero no pedía por él, sino los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Miren, voy a hacer un paréntesis aquí. A veces las cosas no nos salen, a veces las cosas no van bien, a veces aún en el culto no hay fluidez en nosotros, en nuestra vida. Hay una razón. No es porque usted está cansado, porque Dios le da fuerzas al que no tiene. Dios le da fuerzas al fatigado, Dios le da fuerzas al cansado. Y entonces, hermano, mire,
Versículo 6, repito, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Pero lo primero que hizo fue confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, digo, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se metió él también ahí. Porque él dijo, hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Ahora pues, acuérdate de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, oiga lo que digo, si son infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí, guardad mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré, de ahí los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre, porque para Dios no hay nada imposible. Dele palmas a Dios del cielo. Ahora voy a hacer una pregunta general para usted y para mí. ¿Hemos sido fieles a Dios? ¿O ha habido infidelidad? Mire, si lo más probable es que hayamos sido infieles en una o en varias cosas, pero esta noche no es una noche de acusación, sino es una noche de liberación, para que nosotros reconozcamos delante del Señor y hoy le pidamos al Señor que nos limpie, para empezar hoy mismo, después de la administración, un camino de honra y de gloria a nuestro Dios. Aleluya. Por eso este hombre dijo, yo también. Se metió él aquí en el paquete. Mire, versículo 10, ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Porque te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo. Es que esto tiene mucho que ver en la oración. ¿Cómo le podemos nosotros pedir al Señor si somos infieles? Primero busquemos la fidelidad. La fidelidad no es solamente económica. Hay que decir la verdad, hay que actuar, hay que seguir. Usted fue reclutado para la alabanza y la gloria del Señor. Usted tiene un compromiso con el Señor y yo también, muy particular cada uno de nosotros. Y entonces hoy puede empezar el arreglo de su vida. El arreglo, hermano, por eso dice aquí, versículo 9, pero si volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros pecados, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los voy a recoger, los voy a traer al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Aleluya. Vale. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era el príncipe a quien servía, ¿verdad? Entonces dice, era yo copero del rey. Era una posición de confianza y era una posición de honor. Aquí no le está pidiendo Nehemías nada al rey.
se lo está pidiendo al Señor. Porque lo que usted necesita, tal vez no lo que quiere, lo que usted y yo necesitamos, pidámosle al que lo tiene todo. A Él se lo podemos pedir, hermano, con reverencia y con amor.